sido ya cerradas. Tantas veces habían sido derrotados por Jesús estos sumos sacerdotes, que los dueños del palacio, queriendo exagerar las medidas de seguridad, cerraron las puertas. Allí dice el Evangelio que Juan pudo entrar. Posiblemente en el palacio le conocían a él, o quizá por algún pariente suyo. Juan, dentro del palacio, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera abrió la puerta a este desconocido con cierta desconfianza, pero al final entró y la portera no quiso perderle de vista. Pedro quería pasar inadvertido y pensó que la mejor manera sería hacer lo mismo que los demás. Se acercó al fuego con todos y tendió sus manos hacia las llamas. Fue entonces cuando la portera, que apenas había podido ver su rostro en la oscuridad de la entrada, se fijó en sus rasgos de Galileo, en su curtida piel de pescador. Dejó la puerta al cuidado de otra compañera y se acercó al sospechoso. Cuando Pedro percibió los ojos con que le examinaba, desvió la vista más asustado aún, pero la mujer se dirigió a Pedro con estas palabras: Tú también andabas con ese Jesús. Mujer, no sé de qué me estás hablando, no lo conozco. Pedro hubiera querido que la tierra le tragase, y antes de que su cabeza pensase lo que iba a decir, encontró una respuesta rotunda: no lo conozco. Él mismo se avergonzó de su respuesta. Hacía solo 4 horas que él había jurado y perjurado que estaría dispuesto a morir por Jesús, y ahora simplemente, ante la pregunta de una mujer, negaba tener algo que ver con él. Mas la criada era terca. El acento con el que el desconocido había hablado era claramente galileo y no podía negar su turbación. Ahora, otra mujer le ataca, lo detiene y también lo inquiere preguntándole: Tú eres uno de ellos. No lo conozco, no lo conozco. Pedro no podía dar ya marcha atrás en su negativa. Pensó que lo mejor era hacerse el desentendido. Ni sé, ni entiendo lo que me dices, ha dicho Pedro. Se sintió ridículo al oír su propia respuesta. Pensaba que si los siervos del sumo sacerdote le hubieran acometido, habría sabido desenvainar la espada. Pero ahora, ante las preguntas de estas mujeres, que aparentemente son tontas, resultaron más astutas y han logrado ponerle nervioso. Finalmente, estas mujeres no debieron haber quedado muy convencidas y comentaron sus sospechas con algunos otros más. Estas buscaron a Pedro entre las sombras y se acercaron a él. Entre ellos había también un siervo del sumo sacerdote. Este se le acercó. No fue muy largo su descanso. Cuando el proceso concluyó, el grupo que se agolpaba junto a la puerta regresó al fuego. Y allí, uno de los que estaban en la fogata, para desgracia del apóstol,
Era el pariente de aquel Malco a quien Pedro le había cortado la oreja en el huerto. Este se le quedó mirando y volvió a inquirir si no era él uno de los discípulos del procesado. Este hombre le dijo: No lo conozco, no sé quién es ese hombre. ¿Qué no te vi yo en el huerto con él? ¿Qué no estabas tú con el Galileo? Y Pedro, jurando una y otra vez, negó que lo conocía. Ahora se sintió atrapado. Esta vez no eran las acusaciones de aquellas mujeres, era alguien que aseguraba haberle visto y lanzaba su acusación delante de todos. Probablemente se formó un grupo de criados que asediaban a Pedro, el cual con el miedo multiplicaba sus negaciones por medio de groserías. Pero estas negativas resultaban contraproducentes. Con el miedo se olvidó de sus esfuerzos por disimular su acento galileo. Pedro comprendió entonces que no bastaba con una negativa cualquiera. Comenzó a echar imprecaciones y a jurar que no lo conocía. Hasta en sus imprecaciones puso a Dios por testigo, como era costumbre entre los judíos. Y después de haber negado al Maestro 3 veces, sucedió algo que de momento él había olvidado, pero que ahora le taladrará la vida para siempre. Después de haber negado a su Maestro 3 veces, en la penumbra de la madrugada, un gallo cantó. Tenemos que confesar finalmente, hermanos, que si nos es difícil entender el porqué de la traición de Judas, nos será más difícil entender el por qué Pedro negó a su Maestro.